Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este ciclo de conferencias HILAR. Hoy tenemos la suerte y el placer de tener aquí a la doctora Paloma Villagómez Ornelas de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, Paloma, qué gusto verte. Gracias, Carmen, igualmente. Paloma nos va a compartir hoy la conferencia titulada El peso de la clase y el género en el acceso a la seguridad alimentaria en México. Antes de introducir brevemente a la doctora Paloma y para quienes nos estén viendo por primera vez, compartirles también que HILAR, Investigación Latinoamericana sobre Alimentación en Red, es un espacio de intercambio en torno a los estudios socioculturales de la alimentación en Latinoamérica. Les animo a que visiten nuestra página web, nuestro canal de YouTube, para que puedan ver quiénes integramos esta red y el tipo de actividades que estamos realizando. Como parte de ese interés de la red HILAR en fortalecer y compartir estas redes de investigación, tenemos este ciclo de conferencias mensual que espero ustedes ya conozcan. Hoy, como ya les he introducido, con la doctora Paloma. Así que me gustaría primero empezar con una pequeña reseña curricular de la doctora Paloma Villagómez Ornelas. Ella es socióloga por la Universidad de Guadalajara, maestra en población y desarrollo por la Facultad de Latinoamérica de Ciencias Sociales, México, perdón, y doctora en ciencias social con especialidad en sociología por el Colegio de México. Cuenta con varios años de experiencia trabajando en proyectos relacionados con pobreza, desigualdad, política social desde el sector público y la academia. Parte de ese trabajo nos compartirá el día de hoy. Actualmente es profesora investigadora en el Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara, donde desarrolla proyectos relacionados con seguridad alimentaria en grupos específicos de población, desigualdad social, género y trabajo reproductivo. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Es integrante del Observatorio de Desigualdades de la Universidad de Guadalajara y asociada a la Asamblea Oxfam México. Sin más, voy a dar paso a la presentación de la doctora Paloma. Solo recordarles que podrán seguirnos tanto en el canal de Red HILAR como en el canal de El Sage, donde podrán dejar ahí mismo sus comentarios, los cuales yo compartiré con la doctora Paloma, así que aprovechen para compartirlos. Adelante, Paloma, muchas gracias y pues deseando de escucharte. Adelante. Muchas gracias, Carmen. Como siempre, les agradezco mucho la invitación para compartir estos análisis en los que hemos estado entretenidos los últimos meses. Es un trabajo que presento de manera conjunta con mi colega, el doctor Manuel Triano Enríquez, que pertenece al Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana en su sede en Iztapalapa. Y que justamente tiene esta intención de vincular tres dimensiones importantes, ¿no? Que tienen que ver una con la clase, con la posición social, otra con la posición social relativa al género particularmente, y cómo en conjunto habilitan o dificultan el acceso a una alimentación adecuada, ¿no? Según los datos más recientes a partir de las fuentes disponibles. Entonces, la intención es sobre todo, dentro de la reflexión que se ha tenido en el marco de estas conferencias a las que he tenido el gusto de seguir, y que sé que algunas de ellas han retomado el tema, digamos, pues del trabajo como este mediador para obtener recursos o alimentos directamente, pues, ¿no? O sea, cómo el trabajo funciona como esta especie de mediación para acceder a los alimentos, ya sea a través del dinero o materialmente mientras se trabaja, ¿no? Como la conferencia que dio Tiana hace unas semanas, que me pareció súper interesante. Entonces, para seguir pensando en cómo funciona esta mediación del trabajo, o sea, nuestro objetivo es pensar hasta qué punto
pues justamente nuestra capacidad para alimentarnos y para el bienestar en términos más amplios depende justamente de cómo nos insertamos en el mundo de la producción económica, y de cómo organizamos justamente esos, los rendimientos que nos puede dar esa posición en esas estructuras, eh, para satisfacer estas necesidades tan básicas, pero que son individuales, pero también que se organizan colectivamente, ¿no? En particular dentro de los hogares. Y hasta qué punto esto nos ha parecido muy razonable, ¿no? Pues que uno tenga que trabajar para ganar dinero, para comprar comida. Y con esa comprensión, pues también ya sumamos como de maneras muy naturales que existan ciertas desigualdades en función de justamente cómo nos incorporemos a esas estructuras ocupacionales que nos permiten tener acceso a una mejor calidad, a una, perdón, a una mayor calidad en la alimentación, o no. ¿Hasta qué punto hemos normalizado justamente que esa mediación opere como efectivamente opera? Y al mismo tiempo tenemos un discurso de que muy claro, ¿no? De que la alimentación es un derecho, ¿no? Y la alimentación adecuada pues también es un derecho. Pero nos topamos pues con este intermediador, este traductor incómodo que a veces es el trabajo para obtener recursos para vivir, ¿no? Entonces, bueno, la intención es ver esto a un nivel más bien macro, ¿no? O sea, cómo funcionan estas estructuras, la clase como una estructura social, el género como una estructura también, o sea, como un arreglo social perdurable, histórico, que ha determinado la forma en la que nos organizamos como sociedades. Y cómo han, no me gusta necesariamente lo de determinaciones, pero sí cómo han ido moldeando nuestra capacidad para acceder a recursos básicos como la alimentación, ¿no? Entonces, bueno, a ver, estoy teniendo... Listo. Solo para ponernos rápidamente en contexto, bueno, cuando hablamos de seguridad alimentaria, pues estamos hablando de la capacidad para acceder a una alimentación que no solo es nutritiva, sino también es pertinente en términos culturales, es suficiente en términos de saciedad, de requerimientos individuales, digamos, que es variada, o sea, que existe una diversidad en la dieta y sobre todo también que es estable, ¿no? O sea, que no hay necesariamente incertidumbre de si la capacidad para acceder a una alimentación adecuada se va a poder mantener o no en el corto o mediano plazo. El estado de la alimentación que FAO publica cada año en un informe nos informa justamente sobre cómo la inseguridad alimentaria y el hambre se han reducido de manera consistente a partir de la pandemia, donde hubo lógicamente un pico en estos fenómenos y se ha venido, digamos, estabilizando incluso a la baja, ¿no? Eh, en 2025, cerca de 8% de la población mundial experimentó hambre, en un descenso, digamos, de 2 puntos porcentuales respecto a la situación en 2020-2021. Y en ese año también, en 2025, una de cada 4 personas padecía inseguridad alimentaria moderada o grave, es decir, experimentaban limitaciones tanto en el número de comidas realizados durante el día como en las porciones de alimentos consumidos e incluso llegaban a experimentar situaciones de hambre, ¿no? Es decir, eh, una incapacidad para hacerse de alimentos por la falta de recursos económicos que les llevaba incluso a irse a acostar sin haber podido comer, ¿no? Que es como se miden estos indicadores. Un elemento que se han destacado en los diagnósticos recientemente es justamente el peso que tiene el costo de estas dietas adecuadas en la seguridad alimentaria. Hay otros factores como la disponibilidad física, la inocuidad, la utilización biológica de estos alimentos, etcétera. Pero un elemento que se ha destacado es justamente el costo de esa dieta saludable, definida en términos justamente de que sea diversa, de que sea equilibrada, también de que sea moderada a las necesidades de las personas, ¿no? Y lo que se ha observado es que ese costo, si bien la seguridad alimentaria ha ido aumentando, ¿no? O sea, cada vez más personas pueden adquirir tienen acceso a una alimentación adecuada, el costo de esas dietas también ha ido aumentando, ¿no?
Y justamente América Latina, que es un contexto caracterizado por su diversidad en términos de ecosistemas y de la producción de diferentes alimentos, es una de las regiones con costos de dietas saludables más caras del planeta, ¿no? Con un costo de aproximadamente $5 por persona al día para acceder a una dieta con estas características. Y las mediciones recientes lo que muestran es que en todo el mundo, alrededor del 33% de la población mundial, una de cada tres personas, no puede cubrir el costo de esos alimentos, ¿no? Ahora, esto no es nada más un asunto contingente, digamos, no es un producto de estas inflaciones eh, espontáneas, por conflictos, por crisis ambientales, es decir, también influyen esos efectos, esos fenómenos, perdón, pero también está probadísimo como buena parte del costo de estas dietas tiene que ver con cómo están organizados los sistemas agroalimentarios y cómo hay una hiperconcentración de poder y de capacidad de decisión y prácticas de acaparamiento y de especulación, o sea, de financiarización de alimentos básicos que han llevado a eh, que estos grandes oligopolios dominen cadenas de abasto completas y por lo tanto puedan controlar también el precio de los alimentos, tratando de orientarlos hacia la acumulación de ganancias, que es su orientación básica, ¿no? Entonces, este es el mundo, digamos, en el que estamos, al que estamos enfrentados para tratar de comer bien. En el caso de las mujeres, se añade, digamos, una capa de complejidad. Eh, la inseguridad alimentaria moderada y grave es sistemáticamente mayor en el mundo para las mujeres. Las cifras más recientes, hay un aproximado de 38% de mujeres en esa situación de inseguridad alimentaria moderada o grave versus uno de cada tres hombres, si bien esta brecha también se cerró en los últimos años, ¿no? Más aún, los informes recientes aportan un indicador muy interesante que es el de acceso al consumo de una dieta mínimamente variada, es decir, que en el día anterior, al momento en el que las personas son encuestadas, se hace un recordatorio de lo que se comió y se observa si hubo consumo variado de diferentes grupos alimenticios. Y lo que se observa es que dos de cada tres mujeres en edades reproductivas en particular, los informes están enfocados en ese grupo etario que también se puede discutir. Seguramente si añadiéramos niñas y mujeres adultas mayores, la situación será todavía peor. Pero al menos para mujeres en edades reproductivas, dos de cada seis consumen dietas mínimamente variadas, ¿no? Es decir, con muy pocos grupos alimentarios ahí conformando sus dietas. En parte esto se correlaciona también con otro resultado importante que es el aumento de la anemia en la población femenina mundial. Entonces, vean también cómo es un escenario complejo. Estamos hablando de una disminución de la seguridad alimentaria, pero al mismo tiempo, para ciertos grupos se están intensificando ciertos cuadros derivados pues de prácticas de malnutrición, ¿no? Entonces, 30% de las mujeres también en edades reproductivas en 2023 tenían anemia y se espera que para 2050 la situación sea todavía peor, alrededor del 36% más o menos está proyectando la FAO si todo sigue como tal. Y también a un nivel micro, digamos, ya de los hogares, pues muchas de estas prácticas de la falta de variedad y con resultados como la anemia, pues los estudios cualitativos, digamos, observamos pues en qué tipo de prácticas se pueden ir rastreando estas consecuencias, ¿no? Y lo que vemos sobre todo en contextos de recursos limitados es cómo las mujeres, en particular las madres, pero también hay hermanas, tías, cuidadoras en general, ¿no? Que están a cargo de la alimentación de toda la familia, pues incurren en prácticas que limitan su propia alimentación, ¿no? Como saltarse comidas, reducir porciones, comer alimentos de menor calidad o también comer en tiempos distintos al del resto de la familia, tener ritmos de comida más bien desestructurados, sobre todo para mujeres que también trabajan de manera remunerada,
que es el caso que vamos a analizar acá, y que no pueden o les cuesta mucho trabajo tener dietas o consumos a lo largo del día ordenados, ¿no? Lo cual también tiene efectos en su alimentación y en su salud. Y esta mayor vulnerabilidad pues contrasta muy drásticamente con el papel central que tienen las mujeres para alimentar a los demás, tanto, es decir, contrasta conceptualmente, pero en la práctica tiene lógica, ¿no? El trabajo, el tiempo, la dedicación, la carga mental incluso de alimentar a los demás, pues actúa, digamos, en contra de la priorización de las necesidades de las propias mujeres cuidadoras, tanto a nivel de los hogares como a nivel del trabajo remunerado, ¿no? En particular en las mujeres que participan en el trabajo en el sector agroalimentario. Y bueno, esta situación se agudiza conforme le vamos echando más leña al fuego, ¿no? O sea, como más capas de vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, vemos cómo claramente la inseguridad alimentaria, por lo que les he dicho, pues ya es más o menos lógico que se agudice con la pobreza, pero en esta gráfica vemos cómo esa agudización a raíz de la pobreza no actúa igual para hombres y para mujeres, ¿no? Entonces vemos aquí cómo en hogares, porque la medición se hace a nivel de hogares, lo voy a explicar un poco más adelante, cuando lo cruzamos con la pobreza y el sexo de la jefatura del hogar, la inseguridad alimentaria es sistemáticamente mayor para los hogares encabezados por mujeres, así no sean pobres, ¿no? Y por supuesto se va acentuando cuando avanzamos hacia la pobreza extrema. Pero sistemáticamente los hombres tienen menores niveles de inseguridad alimentaria, ya sea severa, moderada o leve, en todos los niveles de pobreza, ¿no? Entonces el género sigue actuando como una categoría que estructura la distribución, no solo del acceso a oportunidades, sino también de los costos de la pobreza y la desigualdad, ¿no? Hay otras características, por supuesto, que se suman a estas desigualdades multiplicadas. Aquí les estoy mostrando los datos de seguridad alimentaria para 2024 en México, a partir de ciertas características sociodemográficas seleccionadas. Entonces, bueno, tenemos en la orilla izquierda el dato también para compararlo con 2018. Y vemos que efectivamente hubo un aumento muy notorio en este sexenio que pasó, en el que la seguridad alimentaria aumentó cerca de 10 puntos porcentuales, pasando de 53% a 64%. La explicación que hemos encontrado es, bueno, que el alza en el salario mínimo tuvo una repercusión positiva en el acceso a alimentos. También fue un periodo de aumento de transferencias públicas y privadas, ¿no? Hubo una pandemia ahí en medio, pero también se logró afortunadamente recuperar a partir de todas estas fuentes de ingresos que entraban al hogar. Y se logró, digamos, que no empeorara la situación en términos del acceso a alimentación en los hogares, ¿no? Sin embargo, a pesar de esta mejoría, persisten brechas muy importantes que tienen que ver con características estructurales de precarización, ¿no? Como la etnicidad, vemos ahí como la seguridad alimentaria, que son las barritas más oscuras, es sistemáticamente mayor para personas que no son hablantes de lengua indígena, que es el criterio de etnicidad que utilizamos acá, que es muchísimo mayor para la población urbana, la seguridad alimentaria es mucho mayor para la población urbana que para la rural. Eh, Vemos ahí que por quintil de ingresos hay una diferencia de hasta 35 puntos porcentuales entre el decil más pobre y el decil más rico. Entonces, estamos hablando de que hay un conjunto de características que organizan estructuralmente una distribución desigual de la capacidad de las personas para acceder a alimentación adecuada y que afortunadamente están experimentando o experimentaron mejoras en los últimos años, pero cerrar esas brechas se ha vuelto particularmente difícil porque también los grupos en mejor posición, esto no lo muestra la gráfica, pero lo hemos visto en otros estudios, los grupos en mejores posiciones también han mejorado su seguridad alimentaria, ¿no? En parte esto ha tenido que ver también con una redistribución de la política, de los programas de política social, que a partir de que incluyeron ciertas orientaciones universalistas, han mejorado la situación de grupos que no estaban en pobreza, ¿no? Entonces también esos grupos han mejorado su posición y la brecha pues persiste, ¿no?
Esto se puede discutir, ¿no? O sea, está mal si todos subimos, pues no, no necesariamente, pero quizás frente a un escenario de recursos escasos valdría la pena dedicarlos, destinarlos especialmente a grupos en peor posición, ¿no? En fin, es algo que se discute mucho en términos de política, en el debate de la política social. Ahora, ¿qué les estamos proponiendo aquí conceptualmente hablando? Digamos, cómo está el campo del estudio de la seguridad alimentaria justamente respecto al trabajo y la clase. Hay, por supuesto, una cantidad interesante de estudios al respecto, justamente para estudiar cómo esta dimensión del trabajo, entendido convencionalmente, ¿no? O sea, el trabajo bajo las definiciones capitalistas de productividad, ¿no? O sea, el trabajo que sí consiste en una actividad productiva económicamente, y que tiene que ver con un trabajo que produce bienes y servicios para el mercado al cambio de una remuneración, ¿no? Es decir, ahora voy a abundar en justo todo lo que esa definición deja fuera, por supuesto. Pero bueno, bajo esa definición clásica, buena parte de los estudios se han concentrado en investigar cómo algunos elementos de ese mercado, de ese trabajo, influyen en la seguridad alimentaria. Por ejemplo, la informalidad o el desempleo o la falta de acceso a seguridad social, sobre todo en trabajos informales, ¿no? O en unidades pequeñas. Cómo cada uno de estos elementos afecta la posibilidad de acceder a una alimentación adecuada. Por el lado de la clase, muchos estudios lo que hacen es justamente clasificar a la población, pero no en términos de clase, sino más bien de estratos socioeconómicos que frecuentemente se confunden con una clase, que no es lo mismo, o lo estudian respecto a la pobreza o a ciertos indicadores de bienestar o incluso la disponibilidad espacial según ciertas características materiales o cierto nivel socioeconómico de los hogares, para acceder físicamente a mejores alimentos, ¿no? Que son, por ejemplo, todos los estudios sobre los oasis, pantanos, desiertos alimentarios, todos esos metáforas que se han utilizado para analizar el acceso físico, geográfico a alimentos y que tienen como criterios, pues sí, como de clase, uno que es un índice socioeconómico de acceso a ciertas condiciones materiales de vida, pero que no necesariamente es una clase. Entonces, la definición de clase que estamos, por supuesto, hay estudios de alimentación y clase, no necesariamente de seguridad alimentaria, sino alimentación y clase que tienen que ver como con todos estos aspectos más culturales, simbólicos, de la clase, reflejados en prácticas, en preferencias, en consumos, incluso en ciertas subjetividades, ¿no? Y ciertas experiencias, incluso corporales, sensoriales, etcétera. Pero no me estoy refiriendo a la alimentación, sino a los estudios de seguridad alimentaria, ¿no? O sea, como con esta definición mucho más instrumental, si se quiere, ¿no? De acceso a alimentación. Y con esa definición, la mayoría de los estudios se caracterizan por utilizar estos cortes. Realmente nos ha costado mucho trabajo encontrar literatura que se ocupe de la clase ocupacional y la seguridad alimentaria de manera integral, ¿no? Entonces, lo que queremos nosotros proponer es justamente analizar la seguridad alimentaria a la luz de esta definición muy sociológica de clase ocupacional, que justamente permite analizar cómo el efecto de las características, de la naturaleza del trabajo, y de sus rendimientos, incluso materiales, pero también simbólicos, afecta la capacidad de acceder a una alimentación adecuada, pero de manera integrada, ya no descomponiendo al trabajo de en sus elementos, sino hablando de una ocupación en sus elementos materiales y simbólicos, ¿no? Y esta es una definición súper sociológica de la sociología, perdón, de la ocupación, de la clase, que nace incluso con la disciplina, que se interesa inicialmente pues, por entender cómo estaba organizada la sociedad en un momento del cambio pues sí, como de modelo incluso económico y de producción, con la revolución industrial, los inicios del capitalismo, etcétera, de la urbanización.
Y ahí la disciplina empieza a ver cómo la sociedad se complejiza y se va volviendo cada vez más diversa y se va organizando de maneras distintas y bastante jerarquizadas, ¿no? O sea, explota, digamos, el repertorio de posiciones sociales que se pueden ocupar con esas grandes revoluciones, la modernidad. Y las sociedades empiezan a pluralizarse y a organizarse de manera distinta y altamente jerarquizada, ¿no? Entonces, a la sociología le interesa mucho ver cómo se van creando justamente esos estratos jerarquizados y cómo pertenecer a un estrato u otro y seguir ese ordenamiento, esa jerarquización, se asocia con una distribución desigual, no solo de ingresos y de cuestiones económicas estrictamente, sino de oportunidades de vida, ¿no? De horizontes posibles para vivir, no solo en términos materiales, como el ingreso, como la capacidad de satisfacer necesidades básicas, sino también en la capacidad de vivir vidas libres, autónomas y que tuvieran mayor acceso a estatus y prestigio, ¿no? En función en el estrato en el que uno terminaba colocándose. ¿En función de qué? Del trabajo, de la ocupación, ¿no? Entonces, lo que se observa en esa sociología clásica, que nosotros arrastramos un poco ahora con todos los contemporáneos que han venido, que siguen estudiando el tema de estratificación y clases ocupacionales, es que la premisa es que la posición social está fuertemente definida por cómo nos insertamos justamente en ese modo de producción y en su correspondiente modelo de acumulación de ganancias. Es decir, si somos los que producimos o los que coordinamos a otros para que produzcan ganancias que nosotros retenemos, ¿no? Si fuéramos burgueses o capitalistas, o como otras clases justamente son despojadas de los excedentes que producen y que son acaparados por otros, ¿no? Eh, entonces, lo que dicen los autores que tienen una mirada crítica en particular de esta estratificación, de esta forma de jerarquización de los sujetos en la sociedad, es decir, que no la ven como algo estrictamente funcional, ¿no? Pues que sí hay sociología que también tiene esa lectura, pues como todos ocupamos una posición, todos realizamos ciertos roles, a esos roles les corresponden ciertas retribuciones y pues cada quien cumple con su función en la sociedad y así seguimos operando juntos, ¿no? De manera ordenada, sino que lo ven como desde una mirada crítica, que lo que ve ahí son relaciones de poder y de explotación y de acaparamiento justamente de oportunidades y dicen, mira, para cuando nosotros vemos la desigualdad de ingreso, en realidad ya lo que estamos viendo es un resultado. No estamos viendo la causa de la desigualdad en el acceso a ciertas oportunidades. El ingreso es un resultado más. La desigualdad original, digamos, está en la distribución primaria, es decir, cómo se repartió en función de esa inserción ocupacional el acceso a tierras, a la propiedad privada, a medios de producción, ¿no? Autoridad, a jerarquía, autonomía, etcétera, ¿no? Entonces, dice esa corriente sociológica, esa mirada de la estratificación, que lo que tenemos que ver es justamente cómo nos insertamos en esas posiciones, qué características tiene esa mediación del trabajo en nuestra capacidad para acceder a oportunidades de vida. Entonces, para el tema que nos ocupa, pues la clase ocupacional no solo nos daría el ingreso para comprar comida, sino que nos da las posibilidades o no de que esa se convierta en una alimentación estable, que sea efectivamente elegida, que sea satisfactoria, que nos dé acceso a prácticas alimentarias legitimadas, ¿no? Socialmente valiosas, socialmente legitimadas. Entonces, no es nada más el ingreso, sería esa apenas una de las dimensiones, ¿no? Entonces, como ven, es un concepto complejo que no es fácil necesariamente de operacionalizar a la hora de ver las encuestas, pero pues acá se hace y acá hicimos el esfuerzo para cruzarlo con la seguridad alimentaria. Lo que hicimos fue analizar datos estadísticos, utilizamos la ENIG, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares en México para el año 2024, que incorpora estas variables, algunas de estas variables de ocupación,
y además incorpora la escala latinoamericana y caribeña de seguridad alimentaria. Entonces nos da la oportunidad de cruzar los datos en todas esas dimensiones, además de otras características sociodemográficas. Con esa información lo que hicimos fue estimar modelos de regresión logística binomial, es decir, unos modelos que nos permiten decir cuál es la probabilidad de que las personas estén en inseguridad alimentaria o en seguridad alimentaria en función de ciertas características, ¿no? Esas características son, por supuesto, la clase ocupacional, que ahora les explico cómo la operacionalizamos, y que es la variable independiente, digamos, ¿no? O sea, la que trata de explicar esa probabilidad de estar en inseguridad alimentaria o no, y otra serie de variables de tipo sociodemográfico que la literatura también dice, bueno, si además de la ocupación las personas presentan estos atributos, como vimos en esa grafiquita en la que mostré las brechas, pues el acceso será mayor o menor, ¿no? A alimentos. Como la estructura familiar, es decir, si son hogares unipersonales o nucleares o, en fin, la situación conyugal de los jefes económicos del hogar, porque trabajamos con el sexo que consideramos para las jefaturas de los hogares, es de la jefatura económica, es decir, de quién tiene el mayor ingreso, de la persona ocupada con mayor ingreso en el hogar, ¿sí? También la composición etaria del hogar, si hay integrantes que tienden más hacia la juventud o ya hacia edades maduras o incluso a la vejez. Niveles de escolaridad, la pertenencia étnica y si residen en ámbitos urbanos o rurales. Con todos estos datos, lo que hicimos fue, bueno, una serie de análisis descriptivos, univariados y bivariados, un análisis de correspondencias múltiples, que ahora les muestro los resultados, y la estimación de los modelos de regresión que ya les contaba. Hicimos uno para jefes económicos hombres, es decir, ¿cuál es la probabilidad de que hogares que tienen a un varón ocupado con el mayor ingreso experimenten inseguridad alimentaria, dada el tipo de ocupación que tiene y estas otras características, y otro modelo para cuando esa situación aplicaba a mujeres como jefas económicas, ¿no? Bueno, espero haber sido más o menos clara con esto. Ahora, ¿cómo se operacionaliza toda esta complejidad capitalista de la estratificación y los modos de producción y etcétera? Hay estudios clásicos y hay diferentes perspectivas. Acá retomamos una clasificación de clases ocupacionales que Patricio Solís del Colegio de México junto con otros colegas realizó en 2019 a partir de una adaptación de un trabajo clásico de dos sociólogos de la estratificación, que son Erickson y Goldthorpe, que en un trabajo llamado The Constant Flux de 2002 propusieron un modelo de clasificación de las ocupaciones. Es decir, de todas las posibilidades de ocuparse en este mundo, estadísticamente las analizaron, las observaron, las desmenuzaron y las fueron agrupando según la naturaleza del trabajo y según también el nivel de competencias, según la autoridad que se tenía en los procesos de producción, según el sector de la estructura productiva en el que se realizaba esa labor, según el nivel de cualificaciones y de especialización que tenían que tener las personas para desempeñar esa ocupación, etc. Entonces ahí estamos las profesoras, los enfermeros, los obreros, los trabajadores de la construcción, los CEOs, todas las posibilidades de inserción ocupacional posibles en una sociedad determinada, en un momento particular, están en esas clasificaciones, ¿no? Ahora, lo que hacen Solís y sus colegas es hacer una adaptación al contexto latinoamericano, porque ciertamente pues, los contextos anglosajones no tienen una estructura ocupacional como las nuestras, en las que había un peso muy importante de actividades tradicionales, digamos el sector agrícola, con cierta configuración, y sobre todo la informalidad, ¿no? O sea, un peso de los sectores informales de trabajo y del trabajo informal, que no son lo mismo, en las sociedades latinoamericanas, ¿no? Entonces había que adaptar esas clasificaciones de ocupación
a las modalidades de inserción ocupacional de nuestros contextos. Y lo que hacemos es, a partir de la información disponible en las encuestas, utilizamos la clasificación del Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones, que se abrevia 5, que justamente clasifican los trabajos en función de la naturaleza de la actividad que se realiza y del grado de competencias que hay que tener. Esto implica la escolaridad, pero también, digamos, si se trata de un trabajo manual o no manual, por ejemplo, ¿no? O sea, si tiene que ver con actividades muy rutinarias y además manuales que malamente a veces se denominan trabajo no calificado, a pesar de que requieren un conocimiento súper profundo y un dominio de técnicas impresionantes, pero bueno, en estas clasificaciones se les considera manual no calificado. A otras pues mucho más profesionalizantes, más tecnificadas, de mayor especialización, ¿no? También se considera cuál es la posición en el trabajo, si es una persona que es empleadora, ¿no? O sea, que contrata y coordina el trabajo de otras personas, o si trabaja por cuenta propia, es decir, no está subordinado a un jefe, o si sí lo está, ¿no? Si es empleada o empleado. Y también se considera el tamaño de la unidad doméstica que junto con el acceso a seguridad social nos da una idea de la participación en un trabajo formal o informal, ¿no? Entonces, cuando son unidades demasiado pequeñas, se mide pues el tamaño de la unidad, pueden ser más o menos pequeñas. Y bueno, nos da esta tabla que por supuesto no voy a leer, pero es un conjunto de 6 macroclases ocupacionales, ¿no? Que agrupan a un conjunto muy amplio de ocupaciones, de trabajos, que pueden agruparse en estas microclases, como de grandes patrones, profesionales asalariados. Entonces ahí váyanse ubicando más o menos donde crean que anden, ¿no? Y que implica también esta clasificación adaptada por Solís, pues esta consideración sobre el trabajo informal, ¿no? Ahora, muy rápidamente no puedo, al estar interesados en el género, ¿no? O sea, en el peso del género y de la desigualdad de género, o sea, no puedo dejar de traer a la mesa la crítica feminista que se ha hecho a esta mirada del trabajo, ¿no? Y de la estratificación incluso. O sea, ¿quién es? Hay muchas mujeres que desde los 70s, 80s, que estos trabajos sobre estratificación cobraron más importancia, empezaron a levantar la mano y decir, oye, pero, o sea, ¿quién es el sujeto de la estratificación? ¿No? ¿Quién está estratificado? Pues, o sea, ¿son las personas que trabajan o son en el entendido de que esas personas están insertas en organizaciones productivas y económicas y sociales llamadas familias, ¿no? Eh, ¿La familia es la unidad de la estratificación o es la persona? Y ahí hay todo un debate que no está del todo cerrado, ¿no? O sea, se sigue dando. Generalmente, cuando se habla de los hogares, como es el caso de nuestro trabajo, y entonces aquí esto también interprétenmelo como autocrítica, ¿no? Cuando consideramos a quien sea el jefe, ¿no? O sea, como una figura que represente al resto del hogar, pues también hay un debate primero sobre la existencia de los jefes, ¿no? O sea, si hay alguien que realmente tenga esa posición que logre representar al resto de los integrantes, que tenga una figura de autoridad, que efectivamente lleve la batuta en la toma de decisiones. Eso ya está como está muy discutido, ¿no? Eh, Incluso se sigue preguntando en los censos en México, pero pues cada vez más accedemos a foros en donde nos burlamos un poco de esa idea, ¿no? Y aquí, ¿quién es el jefe? Pues el perro, el gato, en fin, es una figura complicada que ya está causando ahí como ciertas, ha sido un debate histórico, pero se ha acentuado recientemente, dada los nuevos arreglos familiares, las nuevas formas de distribuir el poder en los hogares, etcétera, etcétera, ¿no? También está esta dificultad cuando se adopta el caso de un jefe de hogar para representar a todo el hogar. ¿Hasta qué punto podemos realmente sostener que los atributos de esa persona
su escolaridad, su nivel de ingresos, sus logros, sus fracasos, etcétera, representa el conjunto del hogar, ¿no? Ese es también ahí un debate, y sobre todo porque crea la ilusión de que los hogares son organizaciones más bien uniformes, ¿no? Donde hay una distribución equitativa de los recursos, que son más o menos armoniosas, ¿no? O sea, como que trabajan juntos para sobrevivir, etcétera, y en realidad pues no es así. Hay desigualdades intrafamiliares. Las familias a veces, o sea, bueno, en general somos organizaciones basadas en el conflicto más que en el orden y en la armonía, ¿no? Entonces, esta visión del hogar con una jefatura realmente es bastante, pues si me apuran, bastante patriarcal y bastante hegemónica, ¿no? De un tipo de familia muy, muy particular. Y pues esto omite que empíricamente las mujeres en particular, pues dependen cada vez más de su propia actividad, tanto pública como doméstica, y de sus propios recursos y no solo de los hombres. Entonces, no es una asociación que se pueda hacer de manera automática y lineal, decir como, ah, bueno, el hombre tiene tanta escolaridad y gana tanto y por lo tanto su nivel de bienestar es el mismo que el de su mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una discusión que se sigue dando. Y un punto particularmente importante que nosotros desafortunadamente aquí replicamos, pero pues que tendremos que estudiar la manera de, de no seguirlo haciendo, es justamente que al enfocarnos en la estructura ocupacional, es decir, en las personas que están insertas en el empleo, no nos estamos haciendo cargo o excluimos a quienes están fuera del mercado laboral. Y no, sabemos, bueno, no es difícil intuir que las personas que están fuera del mercado laboral son en buena medida mujeres que en buena medida están fuera porque tienen una carga de trabajo doméstico y de cuidados importante, ¿no? Eh, ¿Y ahí qué? O sea, la crítica feminista dice, ¿esas mujeres no tienen clase? ¿O asumimos que su clase es igual a la de... Es decir, para empezar, el trabajo reproductivo no es una ocupación, ¿no? Solo porque no es remunerada, ¿no? Y todo esto que ya sabemos, no es reconocida como una actividad económica, productiva, etcétera, etcétera. Significa que ni siquiera alcanza el estatus de una clase ocupacional, ¿no? Y si no tienen clase o su clase se las da a su pareja, ¿no? Así como por aproximación. Eh, y si no la tienen, no, las mujeres que se dedican a ese tipo de trabajo están excluidas de procesos de movilidad social, por ejemplo, ¿no? O nada más son, su movilidad es un subproducto o un daño o un efecto colateral de la movilidad del jefe, ¿no? Entonces, bueno, es una discusión definitivamente importante que hay una de las críticas, autoras que hicieron una crítica pues muy temprana a estas formas de estratificar la sociedad, Acker, decía, debemos concluir que este rol no es funcionalmente importante o no es una actividad de tiempo completo, se refiere a las amas de casa, o concluimos que solo aquellas actividades que son directamente retribuidas financieramente pueden conferir estatus, ya no solo ingresos, o sea, estatus a los individuos o a las familias, ¿no? Entonces, estamos omitiendo información de un grupo muy importante. Hay estudios feministas de la estratificación y de la movilidad social que incorporan a las amas de casa como una clase ocupacional. No tuvimos chance de hacerlo nosotros en este momento. Será muy interesante pensar cómo hacerlo, pero tenía que hacer pues este pequeño disclaimer, ¿no? Ahora, ¿por qué importa esto? Porque la participación de las mujeres en esa estructura, ¿no? En este sistema de estratificación, obedece no solo a la estructura del mercado del trabajo, sino, es decir, a las necesidades productivas de una sociedad en un momento determinado, sino también a la división sexual de ese trabajo, ¿no? Es decir, las clases ocupacionales de los hombres o su participación laboral incluso está fuertemente determinada por la existencia de la división sexual del trabajo, es decir, porque hay alguien que se queda haciendo todo el trabajo reproductivo, ¿no? Y les habilita para que ellos trabajen. Esto implica que la participación laboral de las mujeres efectivamente sea baja,
En México, según la ENOE, en este año es de 47%, es una de las más bajas de los países de la OCDE, que andan como en 52%. Y para los hombres andan 74, 75%. Entonces, evidentemente hay una brecha que tiene que ver con la división sexual del trabajo, que es un rasgo estructural de la organización social, ¿no? No es un defectito, pues, es un rasgo estructural del funcionamiento de la sociedad. Cuando esta posibilidad o este arreglo se cruza con la pobreza, pues vemos que la sanción por pobreza para la participación laboral de las mujeres es todavía mayor, ¿no? Frecuentemente hablamos de cómo las mujeres en pobreza trabajan más y muy probablemente sí lo hacen, pero en actividades económicas muy inestables y por tiempos también como alternativa, intermitentemente, ¿no? Pero también muchas de ellas, al no tener capacidad para sustituir su fuerza de trabajo reproductiva en el hogar, es decir, no le pueden pagar a nadie más, pues tienen que, se quedan en casa a pesar de todas sus limitaciones económicas a cuidar. Y vemos aquí muy claramente cómo, pues aquí hay una penalización para las mujeres por pobreza que no necesariamente afecta igual a los hombres y también por maternidad, ¿no? Sobre todo cuando los hijos son muy pequeños, ¿no? Que hay una carga de cuidados mucho más intensiva y vemos ahí cómo se mueven las tasas de participación laboral. Entonces, el mercado de trabajo, el empleo también está segmentado en función de esta división sexual del trabajo, ¿no? Entonces, las mujeres, dada esta carga adicional que tienen que insertarse en actividades de menor cualificación, que están más vinculadas a servicios y cuidados personales, porque son actividades que saben hacer, que de suyo hacen, y ahora lo hacen también una especie de extensión, de expansión para el mercado a cambio de una remuneración. La brecha salarial persiste en toda la estructura ocupacional, ¿no? Y hay una penalización también por maternidades. Entonces, es un trabajo, un tipo de estructura ocupacional sumamente hostil para la integración de las mujeres, que encuentran apenas en el trabajo informal una especie de alternativa que les permite medio controlar los tiempos y el espacio de su actividad económica para compaginarla o combinarla, no quiero decir conciliarlo, porque suena como muy armonioso y realmente no lo es, con la doble jornada que tienen que realizar, pero de un modo ciertamente precarizante, ¿no? De un modo incluso empobrecedor. Entonces, ese también es parte de cómo la clase ocupacional y el género se van integrando, ¿no? Ahora, ¿cómo son muy rápidamente los hogares donde estas mujeres jefas económicas están, digamos, a la cabeza? Y vemos que en México son 3 de cada 10 hogares los que tienen una mujer como jefa económica con el ingreso, digamos, mayor. Son un arreglo familiar en aumento, también hay que decirlo. Tienden a vivir en arreglos ampliados, es decir, que además de la familia nuclear o parentescos nucleares, incluyen otros integrantes, parentescos más indirectos, a veces como parte de las estrategias de sobrevivencia para tener más fuentes de ingreso, más trabajadoras. Y también son mayoría en los hogares unipersonales, mujeres solteras, separadas, viudas, es decir, fuera de algún arreglo conyugal. Los hombres son están menos casos en esta situación porque no duran tanto en soltería, ¿no? Se vuelven a unir, se integran a otros hogares, etcétera. Entonces, también esto ha generado que los hogares de jefas económicas estén un poco más envejecidos, como parte de la viudez, etcétera. Las mujeres que viven solas también suelen tener mayor edad. Nivel de escolaridad, urbanización y etnicidad tienen más o menos características similares a las de los hogares de jefatura económica masculina. En cuanto a la estructura ocupacional, es decir, cómo jefas y jefes se insertan en esta estructura ocupacional, bueno, lo que vemos aquí están todas las clases, las macroclases de las que les hablaba yo antes, y vemos que sí hay diferencias importantes en cómo hombres y mujeres nos aproximamos al mercado de trabajo, ¿no?
Una es una diferencia importante a nivel, esto no se observa en la gráfica, pero como tendencia, pues el sector servicios, la terciarización de la economía ha ido ganando peso en el país y esto se ve, bueno, en porcentajes elevados de hombres y mujeres participando en este sector. Y vemos también cómo el trabajo informal, ya sea independiente, o sea, por cuenta propia o trabajando para alguien más, pero sin acceso a seguridad social, en puestos de trabajo demasiado pequeños, etcétera, e inestables, por supuesto, representan una clase ocupacional muy importante, creciente, ¿no? Em, Tanto para hombres como para mujeres. Y vemos también cómo las mujeres precisamente se insertan predominantemente en este sector y en el sector de los servicios, mientras que los hombres tienden a trabajar más en el trabajo asalariado formal, que tiene pues ventajas de estabilidad y acceso a protección social, y también en el trabajo agrícola, también crecientemente precarizado, pero pues sigue siendo un sector masculinizado, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo interactúan? Ya casi voy cerrando para no agobiarles más con tanta información, pero ¿cómo interactúan todos estos elementos? La clase, la desigualdad de género y todos estos factores asociados sociodemográficos que les mostraba en la seguridad alimentaria, en la probabilidad de los hogares con estas jefaturas en la posibilidad de acceder a alimentos. Aquí, la verdad es que no pretendo que vean cada etiquetita, pero se las voy a describir. Lo que está encerrado en círculos rojos es la inseguridad alimentaria, ¿no? La probabilidad de experimentar inseguridad alimentaria, y lo que está en círculos azules es la posibilidad de experimentar seguridad alimentaria. Y aquí lo que observamos es cómo están correlacionadas ciertas variables con otras, ¿no? ¿Qué está más cercano o más distante? ¿Qué relaciones son más próximas o más distantes en la organización, digamos, de la seguridad o la inseguridad alimentaria? Y el análisis de correspondencia múltiple, que es esta técnica de análisis descriptivo, lo que hace es organizar esas relaciones en espacios más o menos delimitados. Entonces va agrupando variables en función en este caso, de la seguridad o de experimentar seguridad. Significa que la inseguridad se generaliza, es una especie de experiencia que se transversaliza para los casos de los hogares encabezados por mujeres ocupadas, ¿no? Y lo que vemos es que si bien algunas variables de mayor o menor vulnerabilidad todavía logran medio colocarse del lado de la inseguridad o de la seguridad en un sentido esperado, esta capacidad o esta menor capacidad de definición tan clara en el caso de los hombres significa que el efecto tan contundente de la vulnerabilidad sociodemográfica u ocupacional en el caso de las mujeres se matiza un poco. Es decir, hay una especie de igualdad entre las jefas económicas y sus hogares, pero a la baja, ¿no? Es decir, no se aglutinan todas las características hacia la seguridad alimentaria, sino hacia esa indefinición que hace que los hogares encabezados por mujeres ocupadas compartan una vulnerabilidad estructural que es precisamente el género de la jefatura, ¿no? Y en este caso, además, si vemos la distancia entre el empleo formal y el informal es menor, es mucho menor, lo que también implicaría que en los hogares de jefatura económica femenina, la formalidad en el trabajo ya no blinda a el acceso a los alimentos, ¿no? La estabilidad, la protección social que te podría dar un trabajo formal en el caso de las mujeres no necesariamente termina de protegerlas realmente, ¿no? Y vemos cómo los hogares con mujeres jefas económicas solteras o unipersonales o separadas, pues se aproximan con mucha claridad a la inseguridad alimentaria, cuando en el caso de los hombres realmente aparecían como características que no tenían un papel importante en determinar si existían las condiciones para la seguridad o la inseguridad, ¿no? Entonces sí vemos un escenario un poco más vulnerable para el caso de las mujeres
por el hecho de ser mujeres en una estructura ocupacional y de género que las coloca en una posición peor. Aquí vemos las probabilidades de padecer inseguridad alimentaria según la clase ocupacional, que es, digamos, la relación principal, ¿no? O sea, lo que queremos decir, bueno, ¿y cómo insertarse en un trabajo, un tipo de trabajo u otro, me lleva a la seguridad o a la inseguridad alimentaria? Bueno, aquí lo vemos. Considerando todas las variables que incluimos en el modelo, ¿sí? O sea, esto es considerando el modelo completo. Y lo que vemos, bueno, es más o menos lo que esperábamos, ¿no? Es decir, la probabilidad de padecer inseguridad alimentaria es mayor en las clases ocupacionales que requieren menos cualificaciones, menos formación escolarizada, digamos, y menos especialización técnica, que tienden más a la informalidad, al trabajo manual, y donde los trabajadores, en este caso son hombres, son trabajadores, tienen menos jerarquía y menos control sobre los recursos de la producción y los procesos también de la producción y la distribución de ganancias, ¿no? Y vemos que esta tendencia, esta especie de S así suavizada, que vemos en el caso de los jefes económicos, se repite en el caso de las mujeres, pero los niveles, la probabilidad aumenta, ¿no? O sea, si ven el eje vertical, los dos están al 50%, del 10 al 50%, pero las cajitas de las mujeres están un poco más arriba. Es decir, las probabilidades de tener inseguridad alimentaria son mayores para las mujeres que para los jefes económicos. Son parecidas en las primeras dos clases ocupacionales, es decir, en los servicios y en la ocupación no manual de rutina formal, es decir, un trabajo formal, profesionalizado, etcétera, son parecidas, pero conforme la ocupación, digamos, se precariza un poco, la situación de las mujeres es todavía peor, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay claramente una intersección, ¿no? De vulnerabilidades, por decirlo de algún modo. Y estas distribuciones del riesgo, digamos, a la inseguridad alimentaria se distribuye así en estos factores sociodemográficos que también consideramos. Y vemos cómo, destaco, las barras amarillitas, naranjas son las probabilidades mayores en cada caso y son sistemáticamente de mujeres, ¿no? Las mujeres en cualquier escenario sociodemográfico tienen mayores probabilidades de estar en inseguridad alimentaria que los jefes económicos. Curiosamente, la situación conyugal, si estaban solteros, unidos o separados o viudos, no fue estadísticamente significativo para los jefes económicos, como les decía, porque son menos los casos, porque logran reorganizarse en otros arreglos domésticos, pero para las mujeres sí fue significativo y estar en un arreglo no conyugal, como les decía, como estar separada o viuda, aumenta notablemente la probabilidad de estar en inseguridad alimentaria. La carga de trabajo de estas mujeres ocupadas, que además están separadas o viudas, probablemente con otros integrantes en el hogar, pues claramente las coloca en una posición de mayor sobrecarga de trabajo, ¿no? Y en una estructura ocupacional que no les favorece, pues esto incrementa el riesgo. Bueno, estas características de vulnerabilidad pues son claras, ¿no? Son lugares típicamente nucleares, con al menos un menor, con hablantes de lengua indígena, con menores niveles de escolaridad y también asociados a la ruralidad. Entonces, bueno, ¿qué conclusiones preliminares, quizás al menos a reserva de hacer más análisis, podemos derivar hasta el momento? Primero, a mí me importa mucho esto que les comentaba al inicio, que este orden de estratificación, ¿no? En este caso del empleo, que como ya he dicho, no solo implica el trabajo en sí mismo, sino la manera en la que pertenecemos a una sociedad capitalista con estas características, pues no es un orden natural, sino es un arreglo, ¿no? O sea, esto es el resultado de un conjunto de decisiones, no es que así tenga que ser a pesar de que así haya sido demasiado tiempo.
Es un orden jerarquizado, ¿no? O sea, y es importante insistir en que no solo jerarquiza eh, modos de participar en la producción, sino también modos de existir en este mundo y tener acceso a estatus y a recursos necesarios para sobrevivir material y simbólicamente también, afectivamente, socialmente, culturalmente, etc. Las mujeres estamos en una posición desventajosa, tanto en esa estructura ocupacional, sostenida, como les decía, en buena medida sobre la división sexual de trabajo, como en el orden de género, ¿no? Y esto se ve justamente en esta mayor vulnerabilidad de las mujeres prácticamente en cualquier modo de inserción ocupacional que tengamos, ¿no? En este caso, frente a la seguridad alimentaria, pero podríamos replicar el ejercicio con alguna otra dimensión del bienestar que les interese, pues, ¿no? Y ver cómo funciona. Pero estamos, digamos, en la política de la ocupación y en la política del género, estamos en posiciones desventajosas que se intersecan, pues, ¿no? Y afianzan estas distribuciones. Nuestras sociedades, México en particular, esa estructura ocupacional es rígida, o sea, es muy difícil en las generaciones haya un cambio muy drástico que realmente nos lleve de una posición a otra en el transcurso de una generación, ¿no? Por eso decimos que la movilidad social en México es baja, o sea, las condiciones realmente no cambian mucho, están anquilosadas, son duraderas, perdurables, ¿no? Y la división sexual del trabajo también, ¿no? Sobra decir que desde hace mucho tiempo venimos cuestionando ese arreglo, esa división totalmente artificial, pero muy funcional para una estructura capitalista como esta. Entonces estamos ante dos estructuras muy anquilosadas en las cuales ocupamos posiciones desventajosas, pues, ¿no? En este caso también reflejadas en la alimentación. Y además, las mujeres, y esto me parece importante decirlo, en otras investigaciones cualitativas que yo he podido realizar, veo cómo las cuidadoras, mujeres, sea que trabajen remuneradamente también o no, pero sobre todo si trabajan de manera remunerada, están particularmente confrontadas con estas estructuras, no solo objetivamente, o sea, cuántos ingresos pueden obtener, qué tipo de trabajo van a realizar, etcétera, sino también están confrontadas con el mercado de bienes y servicios al que como cuidadoras con el que tienen que negociar cotidianamente, en este caso para obtener una alimentación adecuada para sus hogares. Entonces, digamos que son las mediadoras frente al mercado ocupacional y mercado de bienes y servicios para el bienestar de sus familias. Y eso objetiva y subjetivamente tiene un costo sobre las mujeres, ¿no? O sea, todos estos relatos de extenuación, por supuesto, pero también culpa por la imposibilidad de acceder a mejores bienes, a mejores alimentos, dar mejores dietas, por no tener tiempo para sentarse a comer con sus hijos, para organizar mejor las comidas de toda la semana, etcétera, etcétera. Es una intersección ahí particularmente complicada para las mujeres trabajadoras en particular, ¿no? Eh, y entonces lo que decimos, bueno, son estructuras anquilosadas y duraderas. Nos tenemos que esperar a que cambien para pensar en que pueda haber un mejor acceso a los alimentos y al bienestar en general. Pues no, o sea, afortunadamente hemos visto reducirse la inseguridad alimentaria recientemente, eh, pero lo que tenemos, me parece a mí que la política pública hacia donde debería apuntarse ya no solo a reducir la inseguridad alimentaria metiéndole dinero a los hogares para que puedan actuar eficientemente frente al mercado, sino también en reducir la distancia entre las posiciones ocupacionales y de género, ¿no? ¿Por qué las experiencias de vida van a ser tan radicalmente distintas dependiendo de si uno logra insertarse en una posición mejor o peor, ¿no? Habría que tratar de, si no logramos cambiar esa estructura ocupacional, dadas las necesidades del capitalismo, ¿no? Ver cómo reducir las distancias del efecto que tiene el efecto de esas estructuras ocupacionales en el bienestar.
en este caso particular en el acceso a una alimentación adecuada. ¿Y quién podría hacer eso? Pues a mí me parece, y es algo en lo que también venimos trabajando, en cómo esta desigualdad alimentaria generada por la segmentación de la estructura ocupacional, tanto por clases como por género, de alguna manera puede ser aliviada por servicios de cuidado que incorporen a la alimentación para las trabajadoras, los trabajadores y sus familias, ¿no? Es decir, ¿cómo podríamos apoyar el acceso a dietas adecuadas de trabajadores, trabajadoras insertos en esta estructura ocupacional con esas desigualdades materiales y simbólicas tan importantes? Pues me parece a mí que la política podría apuntalar justamente el trabajo de cuidados como un trabajo socializado, colectivizado, sacarlo, digamos, de la esfera familiarizada y privada de los hogares y convertirlo en una responsabilidad pública, dado que no podemos corregir en este momento las desigualdades que provoca la estructura ocupacional y la de género, ¿no? Que han mostrado una resistencia pues importante. Entonces, bueno, estas son reflexiones que nos ha provocado este trabajo. Espero no haberles agobiado con demasiadas las arideces de los datos, ¿no? Pero son importantes para tener una perspectiva, un panorama un poco más eh, completo de la situación, que por supuesto siempre tiene que ser complementada con una mirada sobre los procesos, las prácticas en la vida cotidiana, las motivaciones, los significados, las tensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lo dejo hasta acá y muchas gracias por su atención. Pues no, muchísimas gracias a ti, Paloma, por esta gran conferencia, por la muchísima información, complejidad, datos que nos has ido intentando desglosar y que ahora vamos a seguir comentando. Animo mucho a que por favor nos compartan ahora quienes nos están viendo en el canal de YouTube de Redilar y del Sage, a que compartan ahí en el chat las preguntas. Voy a pasar a leerte algunos comentarios que ya nos han compartido y Dejo de hacemos compartir, una... ¿verdad? Sí, gracias, Paloma. Vamos a ver. Bien, por aquí nos ponían gracias por compartir. Paloma, siempre aprendo mucho escuchándote. Puedes Gracias. recomendarnos autoras y autores que traten temas de trabajadoras del hogar desde enfoques novedosos y críticos. Gracias. Más felicitaciones y agradecimientos. Y por aquí también nos comparten mucha información fundamental. Mencionaste en qué imagino que es partes del país hicieron este estudio. Una de las preguntas junto a las de las autoras, y déjame ver el otro. En el otro canal de momento tenemos solo felicitaciones. Entonces, en esta, si quieres, hacemos una primera ronda de preguntas a las que yo me voy a unir. Y bueno, a mí me parece valiosísimo todo lo que nos has compartido. De hecho, si es que ya está publicado, pues a la pregunta que había sobre qué trabajos de autoras y autores críticos, pues nos indiques dónde podemos encontrarlo para compartirlo. A mí me parece particularmente valioso como cuando vemos todos estos informes de FAO y otras instituciones que nos hablan de inseguridad alimentaria, parecen como aparatos instrumentos de medición de la inseguridad alimentaria o la seguridad alimentaria a veces que parecieran inamovibles, ¿no? Como por dónde empezamos a deconstruirlos, ¿no? Y creo que ustedes han hecho en ese sentido pues un gran trabajo de intentar deconstruir estos aparatos teóricos e instrumentales a veces tan difíciles de, pues justo de moverlos, ¿no? En ese sentido, de esa deconstrucción que ustedes están haciendo, yo quería como compartir algunas preguntas. La primera, como de qué idea sobre dietas o qué variables o cómo se conceptualiza, caracteriza, cuál de partida
dietas adecuadas, ¿no? ¿Cómo se entienden en estos instrumentos las dietas adecuadas? Por otro lado, pensaba también en este programa de la FAO de las voces del hambre. Recuerdo ver un videíto en el que decían que se habían dado cuenta de que en efecto los indicadores y los instrumentos que estaban utilizando para medir la inseguridad alimentaria no estaban funcionando como ellos, ellas estaban pensando, y que en ese sentido habían empezado a explorar la experiencia de la inseguridad alimentaria, para lo cual se habían unido a un equipo de antropólogas y antropólogos. En esa línea, con esta información que nos has, tantos datos que habéis triangulado, con esos resultados que nos compartes, ¿qué crees o qué han observado? ¿Cómo han observado que se podrían como mejorar estos instrumentos? ¿Qué se podría, a la luz de toda esa información que tú nos has compartido, cómo podríamos sí, modificar estos grandes aparatos de medición de la inseguridad alimentaria para que nos permitieran comprender mejor la complejidad de este fenómeno? Y por otro lado, algo que tú misma has indicado, ¿cuáles son esas autocríticas que haces pues a esta innovación a partir de interseccionar trabajo, clase, género y en concreto la noción de clase ocupacional? ¿Qué limitaciones, qué autocríticas, qué quedó pendiente para futuros trabajos? Muchas gracias, Paloma. Empezamos con esa primera ronda, si te parece. Lo que damos tiempo a que más personas nos compartan comentarios y preguntas, y si no hay más, pues lo dejaríamos en una sola ronda. Bien, Adelante. pues muchas gracias por los comentarios. Bueno, primero algunas como muy puntuales. El estudio es a nivel nacional, ¿no? Adelanto que creo que esa es una de las críticas, autocríticas al estudio, o sea, podríamos ciertamente todavía observar o profundizar en esas desigualdades eh, en realidades regionales, donde tenemos claro que la estratificación, la organización del mercado del empleo es diferente, ¿no? Porque México se caracteriza por una gran variabilidad en el nivel de industrialización, de desarrollo económico, de vocaciones productivas, etcétera. Entonces, podríamos encontrar patrones distintos. No estoy segura de que con tendencias diferentes, ¿no? O sea, me parece que quienes lograran conectarse en estratos igual, profesionalizados, tecnificados, especializados, estarían mejor que quienes tuvieran que seguir realizando trabajos informales, manuales, etcétera, pero atender a las especificidades regionales debería ser un paso interesante, ¿no? Ciertamente la seguridad alimentaria cambia en función de las regiones del país, entonces, dadas esas desigualdades también económicas y sociales, entonces valdría la pena hacer una regionalización, pero en este momento el estudio es para México a nivel nacional. Sobre la conceptualización de las dietas, o sea, toda esta reflexión muy pertinente que hace sobre los instrumentos de medición, sí, um, son la historia de las escalas de seguridad alimentaria, que son con las que contamos en estas encuestas, es más o menos larga. Y lo que tratan de observar es al mismo tiempo elementos objetivos, le llaman, ¿no? De las realidades materiales de los hogares, con experiencias autorreportadas de vulnerabilidad, ¿no? Respecto a la alimentación. Entonces, son escalas con un número determinado de preguntas. En el caso de la ELSA tiene 15, que se incorpora como un módulo a estas grandes encuestas que nos permiten conectarlo con otras características de las personas y de sus hogares, y que preguntan si en un periodo determinado de tiempo, en este caso son 3 meses antes del levantamiento, de que llegue el encuestador al hogar,
si en los últimos 3 meses, por falta de dinero, específicamente le preguntan así, u otro tipo de recursos, eh, tuvieron que reducir, tuvieron dietas, y aquí aprovecho para hacer la definición de dietas adecuadas, les preguntan por dietas menos variadas, menos nutritivas, eh, insuficientes, no se les preguntan así, sino que les preguntan, tuvieron que reducir porciones, comió menos de lo que creía que debería haber comido, se saltó comidas. Entonces, lo que hacen es incluir una serie de indicadores que denotarían una alimentación inadecuada. Un poco lo que miden es los adjetivos que ponen en la escala se refieren más a lo inadecuado que a lo adecuado, y por oposición casi que derivan lo adecuado. Entonces, si la persona no considera que por dinero, o sea, no por dieta, ni porque no quiso, ni porque le dio flojera, sino por estas restricciones, estos constreñimientos económicos en particular, no pudo comer como piensa que debería, se encuentra en una situación de este tipo. Em, las escalas han sido muy criticadas. Por un lado, o sea, están los súper eh, objetivistas, ¿no? Que dicen, no, pero es que hay muchísima subjetividad. ¿Cómo que lo que piensen que debieron que haber comido, no? Pues es lo que diga un nutriólogo con criterios súper objetivos, ¿no? Y generalmente lo que proponen es que se pongan como criterios mínimos, ¿no? O sea, tienden hacia eh, hacia eh, se me fue la palabra, pero tienden a una visión de cubrir mínimos para poder medir, ¿no? Porque los óptimos ya dependen mucho de cada quien, son altamente subjetivos, etcétera. A mí me parece que hay algo valioso en que las escalas se resistan a esa clasificación y dejen que las personas lo midan en sus propios términos, siempre acotándolos porque sean en situaciones de restricciones materiales. Y lo que vemos en estas gráficas es que hay una gran consistencia entre tener ciertos rasgos de vulnerabilidad estructural que coinciden con además padecer inseguridad alimentaria, ¿no? O sea, no se concretó este riesgo que veían de que pues iba a ser una fiesta y todo el mundo iba a decir cualquier cosa, sino que hay tendencias bastante claras en esas distribuciones, ¿no? Un rasgo que a mí me preocupa de estas escalas, y que lo estudiamos mucho cuando yo trabajaba en el sector público y veíamos estos temas, y que no tenía que ver con que hubiera muchas personas con regular o buen acceso a alimentos reportándose como demasiado vulnerables, que es algo que hemos podido ver, que las clases medias, por ejemplo, son súper reactivas a las crisis, y entonces en cuanto hay alguna pico de inflación o algo así, son los estratos medios los que luego aumentan su nivel de inseguridad leve, por ejemplo, ¿no? En esta escala de percepción. Lo que a mí me preocupa más son los casos que viven en situaciones de precariedad estructural, histórica, y que cuando llega alguien con una encuesta a preguntarle si en los últimos 3 meses no detectan cambios, y entonces a todos responden que no, que nada cambió. En su momento llamamos a esos grupos perfiles atípicos porque eran personas en extrema pobreza monetaria, pero que decían que estaban en seguridad alimentaria. O sea, a toda la escala respondieron que no había problema. Y bueno, ahí exploramos hipótesis de idioma, ¿no? A lo mejor no eran grupos étnicos que no entendían el español, entonces no había una pertinencia cultural para irles a preguntar a ellos, etcétera. Y no era necesariamente eso. Tiene que ver con la subjetividad de la escasez estructural crónica, ¿no? Que digamos, eh, reduce no la capacidad para identificar la escasez, porque sería ridículo, pero sí para reportar cambios en instrumentos de este tipo, ¿no? Entonces, esa es una crítica que lleva a las escalas, que
que la manera en la que están pensadas para coyunturas específicas y tal, no está logrando captar mejor a sectores en situaciones de escasez crónica, pues, ¿no? Y bueno, siempre va a estar la discusión de si los cortes de leve, moderado, severo podrían cambiar y etcétera. Hay mucho trabajo cualitativo también de validación de las escalas y también pues muestran cómo el tema de la alimentación, preguntado así en el marco de las encuestas y con este tipo de preguntas, resulta un poco áspero para las personas, ¿no? O sea, como tú como madre de familia, como que te pregunten si porque no tenías dinero no dejaste que tus hijos se acostaran con hambre, pues es durísimo, por supuesto, ¿no? Quienes hacemos trabajos cuales, pues sabemos lo difícil que es tocar ciertos temas, ¿no? Y tener ciertas conversaciones, entonces pues alguien que no hace como todo ese trabajo de rapport, nadie llega y te pregunta eso, pues definitivamente es duro. Eh, pero también creo que digamos, todavía son útiles para construir estos escenarios generales sobre los que nos corresponde bajar, ¿no? O sea, identificar perfiles, grupos, lugares, zonas donde podemos ir a hacer un trabajo mucho más fino y sensible, quizás, pues, ¿no? Eh, bueno, eso lo dejaría ahí. La conceptualización de las ocupaciones, bueno, por supuesto, lo que deja fuera es esto que ya les comentaba, ¿no? Eh, Hay otras clasificaciones ocupacionales que son mucho más sensibles a jerarquías de saberes, a realidades locales, en fin, no sé, podemos cambiar la clasificación, pero digamos que los modos de producción capitalista tampoco han dejado margen a demasiada heterogeneidad, ¿no? O sea, sí hay, según los contextos, pero también lo que queremos observar es hasta qué punto como trabajadoras, como trabajadores, somos capaces de participar en actividades eh, que están sostenidas por la explotación y el acaparamiento, ¿no? Y cómo de ahí y por la desigualdad, ¿no? Y cómo de ahí dependemos para vivir, pues. Y esa heterogeneidad, eh, el comportamiento de esa tendencia es bastante generalizado. Pues todavía funcionan para decir algo. La crítica de género se sostiene, es decir, las mujeres claramente tenemos otras formas de dialogar con esas estructuras ocupacionales. Tenemos experiencias de lo que trabajar implica. Sostenemos a través de los cuidados y lo reproductivo esa estructura ocupacional sin ser reconocidas por ella y además estamos fuera de las mediciones, pues ahí definitivamente hay algo que corregir, pues, ¿no? Hay trabajos sobre eso, definitivamente. Hay avances. Em, pero bueno, hay que seguir trabajando en ello, ¿no? Gracias, Paloma. Pues queda mucho por seguir pensando. Nos has dejado con muchos adelantos, ¿no? En toda la información que ustedes ya han ido avanzando en ese trabajo y hemos tenido la suerte de que nos compartas en esta conferencia el día de hoy. Así que seguiremos reflexionando con todas esas ideas que nos dejas. Yo seré de las que me tendré que volver a ver de nuevo tu la conferencia Ya, espero que el para artículo darle salga a pronto. pausa en cada una de las gráficas para seguir trabajando en todo esto. Pero bueno, Paloma, pues muchísimas gracias y muchas gracias a todas y a todos los que nos habéis seguido en la retransmisión. Solo me queda invitarles a la siguiente conferencia que tendrá lugar el 9 de septiembre. Y nos va a acompañar el próximo mes Matthew Canfield de la Universidad de Leiden en Países Bajos con la conferencia titulada That
desertificación y dependencia, agricultura digital en África del Este. Será, como siempre, segunda semana del mes, a las 12 de México, 1 de la tarde de Bogotá, 3 de la tarde de Salvador de Bahía. Muchas gracias de nuevo, Paloma, y pues seguimos compartiendo en estas conferencias, Pilar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Gracias a la UNAM. Saludos a Yari por allá. Claro que sí. Muchas gracias.